Y tenemos a otro de estos grandes think tank, como ya habíamos visto el CFR. Bueno, ahora tenemos que hablar del Real Instituto de Relaciones Exteriores, que es lo mismo, pero en Inglaterra. Y por supuesto están todos alrededor de lo que es la mesa redonda y los que deciden las suertes de este planeta. Bueno, ya hablamos en un video anterior sobre el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Quizás haya que volver a ese video para después retomar este. Y bueno, de hecho, el CFR es una rama de una organización un poco más antigua y menos conocida, el Real Instituto de Asuntos Internacionales. La idea del grupo fue elaborada en una sesión informal durante la Conferencia de Paz de París de 1919. El instituto se formalizó al año siguiente, primero como el Instituto Británico de Asuntos Internacionales y luego, después de recibir su carta real, como el Real Instituto de Asuntos Internacionales. El grupo se ha convertido en sinónimo de Chatham House. Su sede en St. James Square, en Londres, es ampliamente reconocido entre los expertos en política exterior como el grupo más influyente del mundo. En los años transcurridos desde su creación, ha abierto sucursales en países de la Commonwealth británica y en todo el mundo, incluido el Consejo de Relaciones Exteriores, que nació en gran parte de la misma reunión de París de 1919, que dio origen al propio instituto, el Instituto Australiano de Asuntos Internacionales, el Instituto de Asuntos Internacionales de Sudáfrica, el Instituto de Asuntos Internacionales de Pakistán, el Consejo Internacional Canadiense y organizaciones similares. Oficialmente, el Real Instituto de Asuntos Internacionales, al igual que sus diversas organizaciones filiales, es un grupo de expertos no gubernamental sin fines de lucro que promueve el análisis de problemas internacionales y asuntos mundiales en temas como energía, medio ambiente y recursos, economía internacional, seguridad internacional y derecho internacional. También, al igual que sus organizaciones filiales, la mayoría de las publicaciones y las actas del grupo están abiertas al público y están disponibles gratuitamente a través de su sitio web o su revista International Affairs. Por supuesto, eso es gratis, pero tiene un precio al mismo tiempo. Bueno, porque además hay que tener una cuenta de Oxford Academics si uno quiere acceder a asuntos internacionales online para leer algo más caliente, digamos, como política mundial, 100 años después de la Conferencia de Paz de París, por ejemplo, escrita por Margaret Macmillan. Bueno, es gratis hasta ahí, hasta lo que nos dejan. La organización está financiada por socios, patrocinadores y una lista de miembros corporativos. Que, es lo mismo de siempre, ¿no? Es quién es quién en esta corporatocracia, podríamos decir. Y ahí tenemos a Chevron, Bloomberg, Toshiba, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Lockheed Martin, Royal Dutch Shell, ExxonMobil y docenas de otras corporaciones, instituciones y gobiernos extranjeros. Chatham House, que es el otro nombre con el que se conoce a este organismo, atrae constantemente a algunos de los oradores más conocidos sobre una amplia gama de temas y publica informes que establecen la agenda política global, no solo para Gran Bretaña, obviamente, sino también para gran parte del resto del mundo, desarrollado en un principio. Y aunque la mayoría de sus actividades son de acceso público, tal vez sea revelador por su política de mantener ciertas reuniones privadas, que la organización es más conocida, se la conoce más por eso. Y la política se llama The Chatham House Rule y establece lo siguiente:
textual, dice: cuando una reunión o parte de ella se lleva a cabo bajo la regla de Chatham House, los participantes son libres de usar la información recibida, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación de los oradores ni la de ningún otro participante. Bueno, aparentemente la regla se invoca para fomentar el debate sobre temas contenciosos, y la teoría es que los individuos prominentes no estarían dispuestos o no podrían discutir sus puntos de vista completos sobre estos temas si su identidad y afiliaciones fueran conocidas públicamente. Algunas de las reuniones secretas más infames y criticadas del mundo, incluida la reunión Bilderberg, se adhieren a las reglas de Chatham House, invitando a que la gente piense, en un punto bien pensado, que ahí hay cuestiones ocultas. Siempre que todo se haga en secreto, uno tiene que pensar por qué, ¿no? Y que hay cuestiones que son misteriosas, por lo menos. Y bueno, que el grupo publique su revista de asuntos internacionales bajo los auspicios de la Universidad de Oxford habla de las raíces históricas de este think tank. Y bueno, nacido de lo que fue el final de la Primera Guerra Mundial, fue creado por las mismas personas que provocaron la Primera Guerra Mundial. Y ya sabemos quiénes propiciaron la Primera Guerra Mundial. Siempre estamos hablando de la camarilla. Y dentro de esta camarilla y dentro de todos estos organismos tenemos a la sociedad de Rhodes, que fue parte, digamos, en la Gran Guerra, fue en parte diseñada por esta sociedad secreta, no tan secreta, creada formalmente por Cecil Rhodes en 1891, porque está dentro de todos los grupos que venimos siempre mencionando, y por supuesto fue uno de los artífices de la Gran Guerra y de otras muchas cosas más. Y tiene mucho que ver con este Real Instituto de Relaciones Internacionales. Bueno, la sociedad de Rhodes fue diseñada para funcionar sobre lo que Edward Griffin, que ya lo mencionamos en varios videos, denominó la fórmula Kigley, en la que una pequeña camarilla crea una organización más grande que pueblan con colaboradores de ideas afines de quienes mantienen los objetivos y metas reales de la sociedad. Mediante este método, grupos de cientos o incluso miles de personas pueden ser dirigidos hacia ciertos fines por un pequeño grupo de conspiradores. Como señala Griffin, el trabajo de Carol Kigley, especialmente The Anglo-American Establishment, alertó al público sobre la existencia de este grupo y algunos de sus miembros clave, desde Alfred Milner y Lord Esher hasta Lionel Curtis y Lord Lothian. En gran parte excluido de los libros de historia de hoy, Alfred Milner fue un periodista que salió de la oscuridad gracias a Stead, que lo nombró editor asistente en la Pall Mall Gazette. Stead y Rhodes utilizaron su influencia para que Milner fuera nombrado alto comisionado para África del Sur en 1897, una posición importante e influyente en los años previos a la Guerra de los Boers. Milner fue mentor de un grupo de jóvenes abogados y administradores, en su mayoría afiliados a la Universidad de Oxford, que se conoció como el Jardín de Infantes de Milner. Estas figuras se convirtieron en algunas de las figuras más influyentes en los asuntos exteriores del Imperio Británico de principios del siglo XX, incluidos Lord Lothian, Philip Henry Carr, Robert Henry Brandt de Lazar Brothers, First Baron Dunsmuir y Lionel Curtis, el reconocido fundador del Real Instituto de Asuntos Internacionales. Y acá vemos cómo se entrelaza todo.
Es decir, para dejarlo en claro, se relaciona el Real Instituto de Asuntos Internacionales, que es de lo que estamos hablando, con la Universidad de Oxford, con la sociedad Rhodes, que son todos think tank de la camarilla más grande, es decir, son pequeñas camarillas que responden a la camarilla más grande y que están metidos en la organización de todos los desastres, particularmente del siglo XX. Por eso hablábamos de los grandes hacedores de la Primera Guerra. Y bueno, y todos estos cerebros que salen de ahí. Bueno, desde sus inicios, el grupo tenía la intención de ser un taller de conversación para que los líderes del establecimiento, salidos de la Universidad de Oxford, que constituían la élite, por decir así, angloamericana, debatieran, decidieran e implementaran su agenda, que luego podría ser entregada personalmente a los políticos que estuvieran en el cargo en ese momento. O sea, nació así y lo presentaron así, como un grupo de conversación. Siempre tenemos ahí a los filántropos, gente que se junta a hablar para mejorar el mundo, digamos. Y en realidad, sus ideas se plasman en una agenda que después se les pasa a los gobernantes para que la sigan al pie de la letra. Pero resulta que en esa agenda no hay nada para mejorar el mundo, sino para mejorar sus propios intereses. Bueno, esta actitud elitista fue así desde el momento en que se fundó el grupo. Y esto incluso está en un libro de Jim McGregor y Gary Doherty que se llama Prolongando la agonía. Y en inglés tiene un segundo título que dice How the Anglo-American Establishment Deliberately Extended WW1, es decir, la Primera Guerra Mundial. Cómo los angloamericanos extendieron deliberadamente la Primera Guerra Mundial. Eso lo vimos en el video sobre la Primera Guerra Mundial, que fue así, era algo que podía haber durado unos meses por cómo se presentó, pero lo hicieron durar porque tenían que hacer negocio y tenían que aplicar su agenda de despoblación, todo lo que ya sabemos. Los miembros de la sociedad secreta de Rhodes tomaron en el exitoso grupo de la Mesa Redonda, de la que también ya hablamos, pero todavía no hay video y va a haber próximamente. Y lo remodelaron, a la Mesa Redonda la remodelaron en el Instituto de Asuntos Internacionales. Es decir, esto significa que trabajarían juntas para determinar la dirección futura de un mundo que cambia rápidamente, y Lionel Curtis defendió que la política nacional debe estar conformada por una concepción de los intereses de la sociedad en general. Con eso se refería a los intereses del establishment angloamericano. Habló de los acuerdos que se habían hecho en París como resultado de la opinión pública en varios países y explicó la necesidad de diferenciar entre la opinión pública correcta y la incorrecta. Y esto, con una escalofriante certeza, anunció que la opinión pública correcta se debía principalmente a un pequeño número de personas en contacto real con los hechos que habían reflexionado sobre los temas involucrados. Y habló de la necesidad de cultivar una opinión pública en los diversos países del mundo y propuso la creación de un grupo de expertos de alto nivel estrictamente limitado, compuesto por expertos de ideas afines de los países británicos y estadounidenses. ¿Y esto qué es? O sea, moldear la opinión pública hacia un lado y que estaba constituida principalmente por la que ellos consideraban incorrecta, porque la que estaba en lo cierto, es decir, la que estaba
la que tenía contacto real con los hechos, es decir, la que veía las cosas como eran, no podía ser tolerado, entonces había que cultivar una opinión pública, es decir, moldearla. Y entonces se organizó un comité de selección, dominado enteramente por agentes de la élite, para evitar una gran masa de miembros incompetentes, es decir, para asegurarse que la cosa saliera bien, y que por supuesto tuvieran el pensamiento de la clase dominante británica por excelencia. Y tenía que estar conformado por una nueva élite angloamericana, esta vez trabajaban en conjunto, y esta nueva élite eran miembros aprobados, autoseleccionados, dominados enteramente por agentes de la élite secreta, y bueno, es lo que estamos viendo hoy en día, cómo estos organismos que se llaman think tank, es decir, los que son los pensantes, es donde se juntan los intelectuales, los que dan los pasos a seguir, pero siempre para el bien de la humanidad, por supuesto. Bueno, juntaron a miembros de la élite, tanto británicos como americanos, y van moldeando y van llevando a las ovejas por el camino que tienen que seguir. Bueno, este Real Instituto de Relaciones Internacionales es el portavoz más visible de esta sociedad secreta, de esta sociedad de Rhodes, y ha sido responsable de informes sobre, por ejemplo, por qué el oro no es una alternativa viable al actual sistema monetario internacional, o sea, que es lo que ellos pretenden, ¿no? Por ejemplo, presentan análisis sobre elecciones, por ejemplo, el caso iraní del 2009, sobre irregularidades en esta elección, ellos informaron eso, en un artículo de opinión, como quien no quiere la cosa, ¿no? Porque ellos son todos intelectuales. Así que bueno, vamos viendo cómo además en sus publicaciones, en sus revistas, van poniendo artículos que van llevando a la gente a pensar que como sale de este Real Instituto, es algo que está además totalmente elaborado, chequeado, y bueno, y lo que es lo que está es una fábula que la ponen ahí para que la gente la siga. Y la verdad es que, bueno, lo que hacen es manipular de manera encubierta, ya, aunque hoy en día ya muchos nos hemos dado cuenta, así que ya no nos resulta tan encubierto, pero para muchos sigue siendo encubierto, o sea, no les parece que manipulen, y controlan la política exterior británica, y además se las arreglan para ejercer una influencia considerable sobre los asuntos mundiales, a través de sus diversas organizaciones sectoriales. Y lo más fascinante de todo es que es todo muy abierto, es decir, es un organismo que se presenta como algo absolutamente normal, que tiene publicaciones, que tiene sitio web, que bueno, que nos dice todo lo que va a hacer y qué sé yo, todo. Por supuesto que está esta pequeña salvedad de que algunas cosas son en secreto para salvaguardar a los oradores y bueno, porque pueden tener problemas y demás. Salvo ese pequeño detalle. Entonces, bueno, conocimos a uno más de estos organismos que son los que manipulan, que por supuesto hay grupos por encima de ellos, pero estos ya están bastante altos en la pirámide. De hecho, si uno busca los dibujos de las pirámides de poder, los puede ver porque figuran, se encuentran los dibujos. Algunos los ponen un poquito más arriba, otros un poquito
un poquito menos, pero más o menos se puede ver que están casi arriba de todo, pero por encima todavía hay cosas. Y por abajo hay muchísimas más, porque por supuesto es una pirámide, la cuestión se va haciendo cada vez más chica a medida que sube. Pero como estos son varios organismos y están todos más o menos a la par, están en un piso de la pirámide que todavía no es el que está más arriba de todo, pero estamos llegando arriba. Así que bueno, queda más para analizar de estos del mismo piso y bueno, los vamos a ir viendo más adelante, de a poquito, en función de los años en los que surgieron, de los países y bueno, y a qué se dedican. Todos se dedican a lo mismo, a manipular, pero van por secciones. El también conocido Chatham House. Y ahí lo tenemos con todo su poder, y cada vez que vamos conociendo a uno de estos, nos damos cuenta del poder que maneja cada uno, disfrazado de, bueno, una especie de consejo para el bien de la humanidad, pero es todo lo contrario. Y así que bueno, ya conocimos al americano, ahora conocimos al británico, que están súper interrelacionados, y vamos a seguir conociendo porque, como se ve en el video, en el diagrama, ahí hay muchísimos, alrededor de la mesa redonda, muchos de estos organismos.